Ahora sí. Entonces, la conducta de los niños nos hacen poder dar un diagnóstico de cómo está ese matrimonio y el conjunto de la familia. Y algunas de las cosas que estuvimos hablando, que aquí lo voy a proyectar, aquí está, vamos a verlo, cómo hay varias situaciones en los niños que nos hacen saber por la conducta de los niños que hay una familia disfuncional. Y eso, como les mencionaba yo, nos ayuda bastante para dar una orientación. Si el matrimonio está buscando una ayuda, un apoyo, si es un matrimonio que está teniendo problemas, está teniendo desacuerdos, y lo podemos comprobar, ya sea que podamos inclusive comentarles a ese matrimonio, orientales, si ellos, fíjense bien lo que les voy a decir, si el matrimonio llega a pedir ayuda, hay que después, como valor agregado, hablarles con sugerencias de cómo deben guiar a sus hijos, porque inevitablemente están teniendo consecuencias sus hijos porque el matrimonio no está bien. ¿Ok? Entonces, el valor agregado sería que les demos orientación de cómo educar a sus hijos y que también salgan de la disfuncionalidad. Ahora, esa es una posibilidad. La otra es que nos vengan a pedir consejo porque los niños no se están portando bien, sobre todo en el ámbito de colegio, de escuela, y que no saben ya qué hacer. Así pueden llegar con ustedes, y más los que tengan una actividad pastoral o de enseñanza o pedagógica, el salón de clases, y que los papás ya no saben cómo contener un niño, ¿no? Y bueno, ahí es el que por el cual ustedes tienen acceso, es llegar y tener acceso con la relación matrimonial. ¿Cómo está ese vínculo matrimonial? Si está funcionando bien o no está funcionando bien, ¿sí? ¿Qué cosas? Y habíamos comentado algo que nos sirven de signos en los casos de los niños. Todo esto lo tienen en su manual, ¿eh? Por eso aquí lo estoy, lo hice a manera de proyección, pero todo esto lo tienen en su manual. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que podemos encontrar en los casos de los niños? eh, que son signos de que no han sido bien criados. O sea, su crianza ha sido defectuosa porque los esposos andan mal. Que sean sobreprotectores los papás, ¿sí? Es decir, que protejan demasiado al niño. Son niños que lloran por todo, no quieren que nadie les que siempre van a querer que les den el caramelo, que les den el juguete, y como no van y a uno mismo lo acusan con sus papás, le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá, y así, hay muchas conductas de niños así, o que nunca salen de su casa y no quieren que les dé el sol, no quieren que les dé el frío, y están sanos y están sobreprotegidos, eso no es muy sano. Tener preferencias de un hijo sobre otro, lo habíamos mencionado, que sobre todo el hijo del primogénito o la hija primogénita generalmente es la que va a marcar la pauta o la línea que se va a seguir en la conducta de los papás para con los hijos que vengan, para los otros que vengan, el segundo, tercero, cuarto, y, y aparece algo interesante, sobre todo en los matrimonios que tienen tres hijos, que el hijo de en medio se le llama así esas relaciones cuando hay matrimonios que tienen tres hijos, es el hijo sándwich, ¿no? Porque está en medio de dos, es el hijo sándwich. Y el hijo sándwich tiene la preferencia que los papás tienen casi siempre por el primogénito, y el tercer hijo lo tienen muy en el olvido, ya casi no lo atienden, ya no lo ven, pero el hijo de en medio está entre que le hacen caso y que no, a veces sí, a veces no, y que sí hace que los niños se sientan desubicados. Eso les va a dar mucha inseguridad, y eso va a tener repercusiones cuando sea adulto. Todas estas cosas que estoy mencionando van a tener un efecto, van a tener un efecto cuando los niños sean adultos,
porque todo esto es lo que se va a ocurrir en la época de la siembra, en su conducta y en el espíritu de los niños. Hay que tener mucha sabiduría en eso, que si quieren tener hijos adultos sanos, todo está desde que los tienen, desde chiquititos, desde pequeñitos. Acuérdense que vimos la figura del apego, qué importante es la cercanía con los niños, es muy importante. Entonces, todo eso queda sembrado desde cuando son chicos. ¿Desde qué edad? Desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre empezamos a interactuar con los bebés. Que eso, cuando veamos nuevamente el módulo de procreación y embarazo, ahí lo volvemos a decir. Hay que esperar a dar la vuelta aquí en los ciclos de la escuela para llegar a ver eso, ¿no? Mientras se los estoy diciendo. Eh, esta situación de siembra en la conducta de los hijos y ya se ve desde casi que empiezan a, más o menos, cuando ya empiezan a tener su opinión propia, y empiezan a tener cierta libertad en su conducta en la casa, en medio de la familia, puede ser de los 4 o 5 años de edad en adelante, que los niños ya empiezan a manifestar su temperamento y su conducta, la manera como se conducen. Que el niño, si es apático, indiferente, no tiene interés en la escuchar, en la enseñanza, no tiene interés en cumplir con deberes, ni los papás tampoco, no es tanto que el niño no quiera hacerlos o que el niño sea eh, muy limitado en su expresión emocional, ¿no? Entonces el niño es, cuando es así apático, indiferente, casi casi una estatua que casi no habla, que no tiene demostración de emociones, es muy probable que sí esté teniendo una carencia emocional con sus papás. O sea que los papás también son igual, indiferentes el uno al otro, papá y la mamá no se abrazan, como debe de ser delante de los hijos, ¿no? No se besan delante de los hijos como debe de ser, con decoro, ¿verdad? Pero que los niños vean que entre los esposos hay muestras de amor, de cariño, de cercanía. Si los niños no ven nunca nada de eso, sino que ven que sus papás son como socios en un trabajo, como trabajadores, como amigos nada más, entonces los niños sí van a tener un cierto desconcierto, decir, bueno, así son todos los papás. Para un niño que vive así, sí, así son todos los papás. Y le va a ser muy difícil relacionarse con los adultos o con otros niños o con otros jóvenes. Y siempre van a aislarse, van a buscar aislarse, van a buscar estar solos, van a querer tener solamente sus juguetes, generalmente son niños que se vuelven muy egoístas, muy envidiosos, no les gusta prestar sus juguetes, no les gusta que alguien entre a su cuarto si son hijos únicos, o en su cama o su espacio vital, no permiten que nadie ingrese cerca de ellos porque se muestran muy apáticos y sobre todo que tampoco demuestran amor y cariño, ni por los abuelos, ni por los tíos, ni por los primos, o sea, los ven con indiferencia, no saludan, son unas verdaderas estatuas que no, como si ni existiera las demás personas, ¿no? Y eso uno lo ve con niños que no están acostumbrados, porque no se les ha dado esta educación, de ser corteses o amables, es decir, que sean fáciles de amar porque están bien educados. Entonces, enseñar a los pequeños a que saluden, a que tengan buenos modales en la mesa, a que cuando saludan al llegar, se despiden cuando se vayan, de que sean compartidos con sus juguetes, de que respeten a las personas mayores. Todo eso es educación y todo eso es algo contrario totalmente a la apatía, ¿no? Y la apatía puede ser aún hasta su apatía a su propia salud, a que los papás no les han dado una alimentación sana y comen lo que quieren cuando quieren y nada más la cantidad que ellos quieren. Y si quieren nada más, pues
pudiesen comer solo caramelos, solo eso comerían, ¿no? Y eso va a traer consecuencias en la salud a los niños por esa apatía. Entonces, apatía es que hay una indiferencia y hay una poca importancia a todas las cosas. Y eso no es bueno. Eso va a traer consecuencias. Cuando ellos sean mayores, esa apatía va a reflejarse en las relaciones que tengan, primero con sus padres, ya los hijos ya adultos, ¿no? Van a ser hijos muy apartados, que no visitan a los papás, que no les hablan, que no les interesa su estado de salud, que no les interesa saber si tienen necesidades y sobre todo si algunos de los papás están enfermos o están discapacitados o cualquier cosa y no tienen interés en ellos, ¿no? Ni mucho menos en hablar de cosas de la vida, no se reúnen más que en los velorios, en los velatorios o cuando tal vez un cumpleaños o como ocurre con frecuencia en la Navidad y Año Nuevo y que muchas veces nada más son para pelearse y para discutir, se pelea toda la familia y discuten y se van y ya celebraron la Navidad o ya celebraron el año. Eso seguro que no pasa en Argentina, eso nada más pasa en México, pero seguro que aquí no ocurre. ¿Eh? Aquí ha de ser, no, hombre, las fiestas maravillosas en donde hay abrazos y besos. Dice Miguel, sí, sí, así es así aquí. Pues bueno, qué bien. Felicidades. En México no. En la mayoría de las casas surgen, y sobre todo si hay de aquellas bebidas, ¿no? Espirituosas que les llaman, que se encienden los ánimos y empiezan a salir sapos y culebras de la boca, unos contra otros, ¿no? ¿Te acuerdas la Navidad pasada? No, que yo no dije, sí, y el problema es que los niños se están viendo y ven los pleitos de los adultos. Y eso hiere profundamente a los niños, tanto así que los niños, todas esas tipos de discusiones familiares y los gritos y eso, se meten profundamente en el subconsciente de los niños. Y puede ser que mientras sean niños y se sujeten y estén ahí conviviendo con nosotros, pues los niños no digan nada si no juegan sus juguetes, sus amiguitos, los primitos y todo. Pero cuando llegan a la adolescencia, lo primero que piensan es, me voy de esta casa, ya no sé nada en esta casa, ya no quiero vivir en esta casa. Y luego hasta los adolescentes lo llegan a decir, ¿no? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué yo no quería una familia así? Y reniegan de haber nacido en su propia familia. Pero no es culpa de ellos, es que se sembró en ellos muchas cosas que finalmente como un volcán que está dormido y entra en erupción, el día que entra en erupción, ¡pum!, explota y sale la lava ardiente y las piedras que queman y lastiman. Y van a ser adolescentes que van a insultar a los padres, que no los van a obedecer, que los van a engañar y a mayor mala educación o mala formación, pues van a hacer cosas más duras, ¿no? Por ejemplo, que roben dinero de la casa, y sobre todo si empiezan a ingresar situaciones de adicciones, ¿no? Peor todavía porque entonces el dinero u objetos que se puedan vender van a empezar a notarse en casa, van a empezar a faltar, ya sea la plata que se quedó por ahí, y empieza muchas veces con el cambio, ¿no? Se le dicen al hijo, al nene, ve y cómprame al kiosco tal cosa, y bueno, va y compra, y el cambio, pues no lo regresa, y ni dice nada. Y papá y mamá, ay, es bien poco, pues no, pero los hábitos no se están formando. Los hábitos que se forman en la infancia son vitales para que sean adultos sanos. Fíjense hasta cuántas veces se tiene que dar una orden para que se vuelva hábito. Sí, Luis, adelante, habla. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Solo quería decir que vengo de una familia tan disfuncional que tengo ejemplo de todo, vividos Ah, de niño, de adolescente, de todo lo que está diciendo tengo ejemplos. No quiero cortar la clase cada rato, pero quería decir eso.
No, no, qué experiencias, bueno. Mira, mira, experiencias y Luisito. ejemplos de todo. Sí. A nosotros nos sirven mucho tus experiencias. Te digo que es hasta positivo para ti mismo, ¿sí? Para que tú lo vacíes, lo descargues, porque, bueno, también tenemos que dar soluciones, ¿o no? Si no, nada más sería hablar de las, como dice aquí nuestra autoridad espiritual, hablar de nuestras miserias nada más, pues no nos lleva a nada, sino que tenemos que hablar de soluciones, ¿ok? Entonces está bien. Y tú me puedes ir ayudando, me puedes ir ayudando de irme diciendo, sí, sí es cierto, si no van a decir que estoy fantaseando, ¿no? Que estoy siendo Es que estoy fantasioso. sintiendo en todo lo que estás diciendo, porque la verdad. Bueno, no, no es con ese afán, pero bueno, pero pues mira, todos tenemos un historial, no hay quien no. Y el que, como dijo el Señor Jesucristo, el que no tenga pecado, que arroje la primer piedra. Todos tenemos nuestros cargamento por atrás, ¿no? Nuestro saquito con huesos de muerto atrás cargando. Todos. Algunos muchos, algunos poquitos, pero todos tenemos. No hay quien sea al 100 una infancia perfecta, pero es posible que hoy nosotros podamos sí tener lo más perfecto que se pueda, sí. De eso se trata estudiar una especialidad como esta. Ujú. Precisamente para corregir el rumbo, para enmendar errores, para empezar a sembrar cuestiones positivas, como dice la escritura, para enderezar veredas, calzadas, ¿no? Hacerlas derechas, reparadores de portillos, dice ahí, ¿no? O sea, de accesos, reparar un acceso y abrirlo para que el Espíritu Santo haga su labor de restauración y de sanidad. Ese es el objetivo principal de este módulo de la familia disfuncional. No nada más es hablar de cosas negativas, pero tenemos que hablar de las realidades, tenemos que hablar de las verdades, ¿verdad? Sí. Ahora, no nos sintamos mal ninguno de nosotros, porque por ahí hay cosas que tal vez nos tocó vivir o que tal vez no. Y si nos tocaron vivirlas, pues bueno, cada quien las pensará pero bueno, yo me, 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 me ayuda mucho y admiro mucho la honestidad y la apertura de Luis, ¿sí? Que está ahí frente a nosotros, de que él pueda hablarlo y decirlo. ¿Por qué? Porque pues así ya sabemos que es real lo que estamos hablando en la clase, que no es teoría, que no es teoría, que no son imaginaciones. Motivo para que todos estemos orando por él. Me escuchan Claudia, el matrimonio Vente Venga, Lore, para que estemos orando por Luisito. ¿Sí? Motivo de oración. Ya tenemos que hacer para que todo eso, el Espíritu Santo, vaya enderezando, vaya borrando y vaya restaurando. ¿Ok? Entonces, aquí tienes quien te apoye, Luisito, aquí tienes quien te está aprendiendo a amar tal como eres y de ver en ti a futuro un hombre de Dios, bien lleno del Espíritu Santo, bien enderezado ahí, que bueno, que no sean el martillo de la vida, ¿no? Sino el amor y el modelaje del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que deseamos para ti, ¿ok? Y yo creo que todos están de acuerdo conmigo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así como con cada uno, que en su momento nos han dado una fracción de su biografía. Lore ha sido muy valiente porque a veces nos ha abierto su corazón de la situación de familia de extendida de ella o de su propia experiencia matrimonial. De Clau también en ocasiones lo ha hecho y así. Y no es un círculo terapéutico como lo hacen los terapeutas, ¿no? En los alcohólicos anónimos o todo eso, una terapia de grupo. No, este es un grupo y este módulo para eso se presta, en donde el Espíritu Santo nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y el mismo Señor nos va dando la solución. ¿Ok? Y bueno, y si hay algo que alguien quiera comentar, aunque diga, sí, el primo de una amiga, no tengo problema. Puede decir el primo de la prima del amigo del pariente del japonés que vive hasta por allá, tiene esto, aunque sabemos que puede ser usted mismo. No hay problema. Respetamos la discreción y entendemos. Somos comprensivos en eso. ¿Mm? Cuando a mí me toque dar, yo sí luego lo digo y lo suelto. Cuando haya sensatez, mesura y discreción. Podrían ser reglas muy sencillas,
para tratar estos temas. Entonces, cuando yo diga algo, no se sienta aludido que es para, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Ahora sí, 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 como lo está haciendo Luisito, yo lo he vivido. Bueno, ahí está, una prueba viviente. Ahora nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar cuando veamos la obra que va a hacer el Señor con él, ¿o no? ¿Verdad? Y que nos comparta de las bendiciones que vaya teniendo. Sí, ¿sabe qué? Que creen que ya hizo el Señor este milagro, ¿no? Y bueno, si lo podemos saber y nos comparte del gozo de saber de esa restauración, pues encantados de la vida, que así sea. Ujú. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, buenísimo. Bueno, preferencias de hijos, ya lo dijimos, apático. Eso sería en cuanto a la apatía. El menosprecio también. Esto también es muy, muy terrible cuando los papás no le dan el valor que tiene cada hijo. Fíjense, y esa es una ignorancia terrible en este sentido, en lo espiritual. Yo les voy a poner un ejemplo que me gusta ponerlo, ¿no? A ver, cuántos Luises ha habido en la eternidad? Este Luis que estoy viendo ahí en la imagen. ¿Cuántos Luises ha habido? Aparte de este. ¿Ha habido otros? En la eternidad. No. Es único en toda la creación y en toda la eternidad. Es único, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros somos únicos, en el que el Señor materializa e incorpora y pone espíritu, pone todo su diseño maravilloso de hacer un cuerpo que funciona extraordinariamente y como médico se los puedo decir, las maravillas que es el cuerpo humano, una maravilla de ingeniería biológica, de, de funciones cerebrales que a lo largo de toda esta especialidad vamos viendo poco a poco cuando tenemos que hacerlo y que no dejamos de maravillarnos de todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Desde en procreación y embarazo, desde la gestación, de cómo el Señor le pone espíritu a un embrioncito, ahí, cómo le pone una parte de él mismo ahí, y que finalmente resulta que son hijos de él en lo espiritual, porque él es el Padre de los espíritus. ¿Y cómo es posible que entre los mismos padres haya un menosprecio a sus hijos? Los devalúan, les dan un valor que Dios no da, un valor que Dios no da. El valor que Dios le da a cada ser humano es el mismo valor que Dios tiene de sí mismo, de quién es Él. ¿Por qué? Porque somos uno con Él. ¿O cómo? O sea, si una persona se siente que es una criatura infeliz y desdichada en esta vida y somos uno con el Señor, ¿qué dirá el Señor? A ver, yo soy uno con esta infeliz y desdichada criatura que está ahí en un rincón llorando. Yo soy uno con él y yo soy igual que él. ¿Será así? ¿Será así? Que el Señor ahora sí que se baje a ese nivel de inferioridad que muchas veces no es culpa nuestra, sino que así nos menospreciaron y no nos dieron el valor que tenemos en verdad delante del Señor, ¿no? Y que el Señor pues nomás está esperando a ver qué día te das cuenta de lo que yo en verdad soy. Y tú eres para mí y yo soy para ti. Que yo di a mi hijo para que fuese a la cruz y tuviera y cargara todos tus pecados, todas tus equivocaciones y errores, y que ahora en la cruz yo te los quité. Te he santificado, te he apartado. Y fíjense eso, ¿cómo se lo dijo de claro? Se lo dijo así a un profeta. A ver, vamos a ver una escritura para que lo podamos entender bien. Cuando él escoge a Samuel, no, a Jeremías, varios profetas lo dijeron, ¿eh? No crean que nada más uno. Dice, fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Lo que le está diciendo el Señor a Jeremías.
No sé a qué edad tendría Jeremías cuando esto se lo dijo el Señor, pero debió ser ya en una edad para que Jeremías lo entendiera, se acordara, lo escribiera y después dejara este legado a nosotros, ¿no? En el capítulo 1 de Jeremías, que le pusieron por título Llamamiento y misión de Jeremías, fíjense desde cuándo el Señor puso los ojos en este profeta. Dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, o sea, antes de que yo fuese concebido por mi papá y por mi mamá, tú ya me conocías, Señor. Pues ¿en dónde estaba yo o no? No deberíamos hacernos esa pregunta. Señor, a ver, quiero que me aclares esto, porque esto tiene aplicación para todos nosotros. ¿Me puedes decir en dónde estaba yo antes de ser concebido? Porque como se lo dijiste a Jeremías, que antes que me formases en el vientre ya me conocías, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté del pecado. Y uno podría decirle, Señor, pues si yo he llevado una vida llena de pecado, de desviaciones, de cosas feas, y ¿cómo dices que me santificaste? ¿Por qué dices eso? Si pudiéramos estar frente al Señor y hacerle estas preguntas, imagínense las respuestas que nos daría, ¿sí? Antes que te formase, yo ya te conocía. ¿Qué creen que nos contestaría? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿Cómo se dio ese conocernos? Ujú. Porque si dice que nos conoció es porque ya tenemos una individualidad, ¿no? A ver, les voy a ayudar. Si yo dijera, y díganme ustedes si es una locura lo que voy a decir, si yo les dijera, antes de que naciésemos, ya éramos uno con el Señor, ¿sí o no? ¿Sí? Pero Ya éramos uno con Él. ¿Y hasta cuándo volvemos a ser otra vez uno con Él? Hasta que Cristo se nos aparece y viene a nuestra vida, somos uno con Cristo. O sea que para el Señor no es novedad el que le digamos, ay Señor, hasta ahora te conozco. No, es que ya nos conocíamos. ¿Pero cuándo, Señor? Pues antes de que te formase, lo que está escrito aquí, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y ya éramos uno. ¿Dónde y cuándo, Señor? No tenías una individualidad, pero tu espíritu estaba formando parte de mi propio espíritu. Y yo tomé una parte de mi espíritu, lo tomé y cuando eras un embrión, ya estabas aquí. Y dice, este se va a llamar Luis, que por cierto no es el nombre definitivo, ¿eh? Porque dice en Apocalipsis que tenemos otro nombre que el Señor nos va a dar a conocer. Ahorita sí nos llamamos porque así nos pusieron. Ujú. Y al que se llame Pancracio, bueno, pues no le gustará ese nombre, pero se lo pusieron sus papás y tiene que aguantarse. Ya, pues, pero debe haber un hombre hermoso para nosotros, así es que esperemos que así sea. Y si no, pues ya es Dios el que nos está diciendo, ¿no? Ahí sí ya que vamos a discutir. Bueno, pero aquí estamos. Dice, aquí está ya individualizado Luis Lucy, ¿no? Ok. Y ese día lo van a concebir sus papás. Y ese día, cuando lo conciban, yo voy a ir y ¡puc! Le voy a poner espíritu. Esta parte de mi espíritu en un cuerpo. O sea, que sería, y el, el Luis era con Dios, ¿sí? Usando lo que dice en Juan, en el Evangelio de San Juan, y Luis era con Dios. Y Luis vino al mundo y encarnó en ese matrimonio, no semejante a Cristo porque es único, pero sí somos también nosotros espíritus que fueron ubicados dentro de un cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? O sea que ya tuvimos un contacto eterno con Dios, ¿sí? Porque Dios es eterno
hiciéramos uno con Él antes de tener individualidad, y es un Dios eterno, y cuya esencia de Dios es que Dios es amor. Luego entonces nosotros en nuestra preexistencia también teníamos esa participación de Dios de ser amor, ajá, y todo lo que Él es, santo, puro, o sea, lo que es Dios mismo. Así fuimos. Pero bueno, por el pacto matrimonial de nuestros padres o quien nos haya concebido, fue que venimos a encarnarnos y fuimos adquirimos un cuerpo, pero el Señor en su fidelidad nos puso de su espíritu, ¿verdad? Con sus potenciales latentes, dormiditos, para que algún día despertásemos. ¿Cuándo es cuando despertamos? A la presencia y que cuando Dios se nos aparece. ¿Y cómo es que se nos aparece el Señor a cada uno de nosotros? A ver, ¿cuál es el momento en que el Señor se nos aparece? No en el vientre de nuestra madre, ya pasemos esa etapa. Ya habiendo nacido, ya estando aquí en la tierra, creciendo, avanzando en edad. ¿Cuándo es cuando se nos aparece el Señor? ¿En qué momento? A ver, sí, ¿quién me dice algo? Y cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Así es. ¿Y cuándo fue ese? ¿Qué ocurrió cuando eso sucedió? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando ahí? No Y sabe. éramos como que se manifestaba lo que ya estaba en nosotros. Bueno, sí, claro, pero fue porque fuimos confrontados con algo que se llama el Evangelio. ¿Ok? El Evangelio es la confrontación de nuestra propia realidad, de que somos pecadores. ¿Sí? Somos pecadores. Y cuando se nos aparece el Señor por medio de la predicación del Evangelio, ese día por eso hay fiesta en los cielos. ¿Por qué hay fiesta en los cielos? Porque dice el Señor, ya, por fin le están anunciando el Evangelio a cualquiera de nosotros, a alguien. De alguna forma, no importa la manera como se nos anunció, no importa, ¿sí? Pero se nos anunció. Y ese día que creímos en el mensaje de salvación, ese día el Señor dijo, ahora sí nos volvemos a reunir. Pero tú ya como persona pensante, con tu personalidad, tu individualidad, ya eres una persona y nos volvemos a encontrar. Y bueno, te pusieron ese nombre tus padres terrenales y está bien. Ujú. Fíjense cómo dice, aquí sigue diciendo, inclusive hasta en el caso de Jeremías, que es muy específico, sigue al final del 5, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, aquí le está diciendo es el profeta, porque soy niño. Debió tener menos de 18 años de edad o probablemente 12 años o menos cuando aquí se le manifestó. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y ahí ya empezó desde su edad temprana el profeta Jeremías su ministerio. Entonces, que bueno, no necesariamente es que nosotros vayamos también a tener una actividad profética, pero sí algo a un llamado de parte del Señor, ¿no? Fíjense lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6 de Isaías. Vamos a ver ahí. Isaías capítulo 6. Este sí está espectacular, ¿sí? Espectacular. Pero bueno, así quiso hacerlo el Señor y Él es soberano, así como le dijo a Jeremías que antes de ser concebido ya lo conocía,
Pero ¿qué pasa con en el 6? Que puede ser nuestro caso, como Isaías el profeta. Dice 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ha de haber dicho muchas malas palabras el Isaías, ¿no? Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. O sea, qué forma tan extraña, ¿no? Pero bueno, así le pasó a Isaías. Y así también vemos a otros. O como haya sido a Juan el Bautista, que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Miren, Dios no es religión. Que lo metamos en una estructura rígida, es que así es y así debe de ser. No es así. No es así. En todo esto yo veo algo. El Señor es bien libre de hacer las cosas como Él quiera, ¿sí o no? ¿Verdad? Y a nosotros cuando se nos predicó el Evangelio, cada uno debió haber sido de diferente manera. A lo mejor unos en un templo, en una congregación, a lo mejor otros en la calle, viendo a unos que andaban evangelizando y cantando, unos payasitos o mimos, qué sé yo. Eso no importa, eso es lo de menos. Ahí vemos 3 formas diferentes y hay muchas más, ¿no? O el de Pablo, cuando iba persiguiendo a los cristianos que hasta se quedó ciego por 3 días del susto que se llevó, ¿no? Le ha de haber bajado el azúcar, pero hasta los suelos al Pablito, al Saulo, que era el Saulito, ¿no? Que 3 días estuvo sin ver, ni tomar, ni beber, ni comer nada. Bueno, entonces regresamos a nuestro punto. Por eso yo quería enfatizar este punto del menosprecio. Nosotros no debemos de jamás, nunca en la vida menospreciar a nuestros hijos, y más si son pequeñitos. Darles el valor que Él les da, ¿sí? Para que nuestros hijos verdaderamente crezcan a la estatura del varón perfecto. ¿Mm? ¿Y cuáles son las vitaminas para que nuestros hijos crezcan en estatura del varón perfecto? La palabra de Dios, la oración, las disciplinas espirituales, las disciplinas de conducta, de comportamiento. Todo eso va a hacer que crezcan en santidad, porque el Señor espera la responsabilidad de los padres, porque nos ha santificado para que esto se pueda hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. Entonces se dan cuenta que este es uno de los más importantes, evitar el menosprecio. ¿Ok? Si no, vamos a tener hijos acomplejados, tímidos, incapaces de emprender un negocio, van a andar de un lado al otro, fracasan aquí, fracasan allá, los corren de un trabajo, los corren de otro trabajo, nunca terminan nada, nunca cierran ciclos, dejan tiradas las cosas, son muy desordenados, no tienen capacidades desarrolladas, teniendo los potenciales, pero nunca desarrollaron las capacidades porque no los dejamos, porque los menospreciamos. ¡Ay, qué dibujo tan feo! ¡Ay, no, te salió horrible! Y es un niño de 1 o 2 años de edad, ¿no? Nunca debemos menospreciar a un niño de ninguna manera, en ninguna forma. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, no menospreciar nunca. Vergüenza. Este también es un gran error. Los primeros que sufrieron vergüenza en la creación fueron Adán y Eva, acuérdense.
pero fue porque se vieron con los ojos del alma y se reconocieron desnudos. Empezaron a razonar y decir, ay, no, pero ¿cómo? ¿Qué les metería el diablo en su mente que se avergonzaron de su propio cuerpo y trataron de esconderlo delante de Dios? ¿Qué les metió el diablo de ideas? Si ellos siempre dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y después sí, y hasta les da miedo oír la voz de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es? Qué reacción tan extraña, ¿no? Porque la vergüenza es una de nuestras ataduras que tenemos y arrastramos desde el huerto del Edén. Entonces, esa secuela o esa cicatriz de que nos propició Adán y Eva tiene que hacerse una cirugía cosmética y sacarla de nuestro espíritu y alma, esa cicatriz. Y no es que nos volvamos desvergonzados, no, 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 esa es otra cosa. Eso no tiene que ver. La vergüenza que sufrimos cuando somos exhibidos inadecuadamente, injustamente, injustamente, ¿sí? Que nosotros no hicimos algo, tal vez algún día nos pasó, que nuestros papás nos exhibieron, nos avergonzaron delante de nuestros propios hermanos o de quien sea, y nos dijeron que éramos esto, lo otro, y nosotros nos moríamos de la vergüenza, o porque fuimos sorprendidos en algo que no era correcto, y hubo una gran revolución con lo que hicieron nuestros papás, y nos dijeron, no, es que tú eres esto, mira nada mal lo que estás haciendo, no te da vergüenza. Esa es la expresión favorita de papá y mamá, ¿no? ¿Qué no tienes vergüenza? Y bueno, pues si no nos han enseñado las reglas de la ética, de lo correcto, ¿cómo vamos a nacer sabiendo lo que es hacer lo bueno y cómo es hacer, no hacer lo malo, si nadie nos enseñó, si nadie nos dijo? ¿Me explicó? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, hay dos cosas que tenemos que hacer para la cuestión de la vergüenza. Primero, enseñarles a nuestros hijos a tener una conducta de la cual no haga nada en lo oculto. Todo lo tiene que decir, dime la verdad tranquilamente, sin amenazas, o sea, y no exhibirlos. Solamente queda como una confidencia entre lo que ellos nos digan y nosotros. Te agradezco que me hayas dicho esto, hijito. Sí, Lori. ¿Puedo contar un testimonio referido a eso? Sí, adelante, sí. Este punto que está hablando ahora me toca muy en lo personal. Ujú. Trato de ser muy intencional con mis hijos, porque uno es natural que tendamos a ocultar más si tuvimos alguna experiencia. Ay, perdón, justo me suena Sí, una sí, alarma. Eh, a ver, es natural que tendamos a ocultar cuando hemos pasado una situación donde sí, por decir la verdad o por querer ser honestos, ajá, tuvimos un castigo. sí, es Eh, posible. yo me acuerdo de una experiencia que tuve cuando yo tenía 8 años y hoy lo cuento desde otro lugar, ¿no? Pero por muchos años fue, eh, la vergüenza fue algo que quedó a flor de piel. Me Una acuerdo que en la cicatriz, época que, una sí, cicatriz. sí, me Ujú. acuerdo que yo tenía 8 años y estudiaba en el centro de nuestra ciudad, estudiaba computación, tenía 8 años y volvía del instituto y para volver del instituto perdí, en esa época se usaba el tarjebús, ya no existe más, ¿no? Pero era Ujú, la tarjetita que pagaba el boleto del bus. ujú. Me acuerdo que valía 1 peso con 60. Eh, y, y tuvimos que pagar, como perdí el boleto, me tuve que volver en un remis que salió 8 pesos. Era muchísimo. Y era muchísimo, pero al mismo tiempo, o sea, eran 8 pesos. Sí. Eh,
Pero me acuerdo que ese día, bueno, tuve que pagarlo porque no había forma de que me volviera sola con 8 años, Ujú. no había celulares como para poder avisar, nada. Y cuando volví, me acuerdo que mi mamá me pegó tanto al punto de que me hice pis encima Uy. Ujú, y quedé retraumada con esa situación ujú, y me daba temor después decir la verdad cuando algo me había pasado. Entonces, algo que yo le he pedido al Señor que me ayude a poder criar a mis hijos en un ambiente de gracia ante sus errores. ujú. Y, y me ha pasado en más de una oportunidad hoy me da alegría, me da mucha alegría porque no es en el ambiente en el que yo crecí, no es con la gracia que a mí me criaron. Claramente no teníamos a Cristo, no conocíamos al Señor. Ujú. Cuando yo era chica mis padres no lo tenían. Eh, pero que hoy mis hijos puedan decir, mamá, hice algo, eh, pero prefiero decirte la verdad y que lo puedan hacer, pasa cada 3 días, pero que puedan tener la confianza de confesar su error, su mala actitud, o una macana que fue genuinamente algo que fue sin querer, pero que Claro. pasó, y Sí. hicieron algo, Ujú, y que puedan decirlo sin temor. sí. Eh, es muy lindo lo que sucede y cómo Dios, incluso en eso, sigue sanándonos a nosotros Claro, al ver claro. lo que está generando con ellos y que ellos digan, prefiero decirte la verdad porque vos me enseñás que te diga la verdad. Y Ujú, que encuentren gracia en el momento en el que tal vez nosotros hubiésemos recibido castigo. ujú. Sí, sí, sí. Sí, y tomando esto como ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Bien, bien tremendo, porque está escrito así, y creo que está ahí en Habacuc. Hola, David. Hola, ahí, familia, ¿cómo están? Hola, Yaret. ¿Cómo estás, Yaret? Bebé. Bien. Fíjense qué tremendo, porque hay una profecía que se va a cumplir y que tiene relación con esto, para que vean cómo el Señor también tiene la solución, porque le dije que había dos cosas, ¿no? Primero, de esto ser avergonzados, ¿no? Que es el hecho de serlo. Y la segunda cosa está contenida en una profecía, donde dice que cuando venga y regrese el Señor Jesucristo a la tierra, y la gente que en ese momento esté en su retorno, le van a ver las huellas de la cruz. O sea, las heridas en las manos, en los pies y en el costado. Y dice, cuando vean al crucificado, van a llorar. Todo el contexto de la humanidad, ¿no? Pero el Señor ya se adelantó para darnos la solución para estas situaciones de haber sido avergonzados. Cuando el Señor en la cruz del Calvario, por esas heridas que le hicieron y la flagelación y todo, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y tendría esta aplicación así. Padre, perdónalo, perdona, Padre, perdona a los padres de este niño porque ellos no saben lo que hacen. ¿Mm? Y cuando nosotros tomamos conciencia de que eso ya lo solucionó el Señor Jesús y el Padre Celestial a través del perdón, es porque eso funciona. Entonces, ¿cuál es la solución cuando hemos pasado por una experiencia de esta naturaleza? Perdonar, perdonar. Y eso nos sana totalmente, Lore, porque es algo celestial, es algo más que va más allá de nuestra mente tan limitada como humanos. Llega hasta el mismo cielo porque ese perdón que dijo en la cruz, aquí en la tierra, en ese lugar, el Señor Jesús, se lo dijo al Padre en las regiones celestiales. ¿Sí? Hasta allá llegó ese perdón. Y ese mismo perdón es el mismo perdón que el Señor nos otorga
cuando en estas experiencias personales y conscientemente lo decimos, porque como es algo eterno y celestial, no importa que haya sido en nuestra infancia, para el Señor está sucediendo en este momento. Eso es lo maravilloso de un Dios omnipresente, que aunque haya sucedido, fíjense qué tremendo es esto, que aunque haya sucedido en nuestra infancia, el Señor que está en todos los tiempos, y si lo hacemos partícipe conscientemente de lo que nos pasó, y se lo decimos al Señor, porque nos estamos acordando que esa es la obra del Espíritu Santo. Porque dice allí en Corintios, dice que el Espíritu Santo conoce lo más profundo, hasta más allá de lo que de nosotros mismos conocemos. Y como el Espíritu Santo está hasta lo más profundo de nuestro espíritu, y vean lo que dice el Salmo 19, ahí vean cómo sí está escrito esto aquí. Salmo 19, versículo 12, dice, vean este clamor del salmista, de David, ¿no? Porque él escribió esto. En el Salmo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y aquí errores es, en realidad, es pecados, ¿sí? Pecados, ¿ok? Líbrame de los que me son ocultos. Señor, pero si son ocultos, no, Señor, pero tú sí lo sabes. Tu Espíritu Santo lo sabe. Que esto finalmente es la descripción de nuestro subconsciente, ¿ok? Entonces, nuestro subconsciente sí están esos recuerdos que el Señor nos dio el olvido para protegernos de nuestras mentes, ¿sí? De los recuerdos, de las heridas, que aunque conscientemente no nos acordemos de ellos, conscientemente, pero como el Señor está en el momento en que nos está ocurriendo eso que nos perjudicó, pero necesita de nuestro entendimiento y voluntad para que nos sane y hacerlo, como les dije, partícipe de ese momento, en ese momento el Señor nos sana, ¿sí? ¿Sí, Lore? Es- eh, quería acotar, me pasó esta semana pasada de poder Ujú. aplicar todo lo que nos enseñó acerca de la memoria Implícita eh, y explícita. implícita hasta los 3 años, sí, Sí. con una persona, justo lo que está diciendo ahora, eh, una persona que tuvo ella lo manifestaba como que fue una pesadilla, pero Sí. fue tan claro los sentimientos, el recuerdo, incluso el despertarse con toda la sensación de lo que estaba viviendo, que era un abuso, Ujú. eh, a los 2 años. Mm, Y, y yo le explicaba esto que usted nos enseñó de el acceso que el Espíritu Santo sí tiene cuando necesita sanar y lo trae en el momento en el que nosotros estamos preparados para eso, para ujú, llevarnos ujú. a recordar algo porque lo quiere sanar para algo, ¿no? Sí. Que no es solamente para que recordemos el mal momento, No, 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 pero no. no había forma de que ella pudiera tener ese recuerdo Claro. y cómo Dios estaba sanando. O sea, fue hermoso porque todo lo que habíamos estudiado en la materia anterior, Ujú, verlo aplicado todo junto ahí y cómo Dios estaba sanando su corazón de una experiencia, incluso que Dios le revelara que había sido su papá biológico, que ella no lo conoció después, no tuvo mm, relación con su padre biológico. mm, Fue tremendo y cómo Dios estaba sanando eh, la herida de esa época, ¿no? Desde los 2 años. Una ujú. mujer de 55 años. Guau. Ujú, ujú. Y bueno, después de eso, en esa libertad que viene por obra del Espíritu Santo, empieza a cambiar las perspectivas, los bloqueos. Hay algo que se conoce que son los bloqueos espirituales, los bloqueos de espíritu, que vienen siendo
traumas psicológicos, ¿no? O sea, como lo tratan los psicólogos, los terapeutas, un trauma psicológico genera y provoca también un bloqueo en el espíritu. Ajá. O sea, por eso el rencor, el odio, que son considerados pecados, em, es porque hay un bloqueo en el espíritu por algo que esa persona vivió. Por eso, y no es que estemos jugando a los psicólogos, porque ni lo somos, ni pretendemos serlos, ni esta es una clase de psicología, ni mucho menos. Pero sí podemos hablar de lo que ocurrió con el Señor Jesús, que perdonó a toda la humanidad presente, pasada y futura, ¿sí? Y que ese perdón que otorgó a nombre de toda la humanidad, para que ahí nos incluyamos consciente y voluntariamente, podamos ser hechos libres, libres de ese tipo de cosas. Sí, adelante, sí, sí, adelante. La, es posible también el bloqueo a raíz de un trauma por causa de de un abuso sexual. Totalmente, totalmente, sí. De hecho, el subconsciente tiene esa labor de protegernos de los recuerdos dolorosos. Sí, Todo individuo que tiene una situación así de esa naturaleza, lo olvida, pero hay un momento en su vida que surge. Fíjense, cuando se dan escenarios de vida en el que está todo dispuesto, en un escenario, o sea, un lugar parecido, personas que se parecen, hasta a lo mejor hasta música que se parece, clima que se parece, cualquier cosa, lo que sea. Puede venir en ese momento, uy, me acabo de acordar. Y si no, eso no es resuelto por un especialista que lo va a hacer un psicólogo y son buenos para eso, pero en una consulta de esa naturaleza lo podrá hacer o no. Pero cuando es el Espíritu Santo, como ocurrió ahí con Lore, el Espíritu Santo lo va a resolver. Sí, Silvia, adelante, adelante. Nosotros cuando éramos chicas teníamos una tía que nos llevaba a su casa y el marido abusaba de nosotros. Yo tengo dos hermanas, una hermana mayor y una menor. Ajá. Y abusaba de nosotros el marido. Mm. Y sí, yo lo borré todo eso. Cuando tenía, no sé, como 25 años más o menos, un día me reúno con mis hermanas y ellas me decían, el tío vos te hacía esto, esto y esto, y yo le decía, no, a mí nunca, decía yo. Y bueno, y en una de esas charlas, que fue otro día, yo me di cuenta que sí, y me empecé a acordar de lo que me había pasado, que lo mismo que le había pasado a ella, pero yo lo había bloqueado. Sí, es una defensa, sí. Ahora, pero usted ya lo puede hablar, lo puede decir con toda libertad, Sí. porque ha sido sanada, Claro, ¿sí? sí, sí. Y eso Sí. se llama olvido santo, es un olvido santo, ¿sí? Ajá. Porque ya no hay dolor, hay recuerdo, pero ya no hay Sí, sí. dolor. Ya. Mm. Sí, sí. Eso es. Ahora, fíjense que eso también tiene una explicación científica, se las voy a decir. Cuando ocurren ese tipo de abusos de esa naturaleza, es una cosa que, en el caso de que le ocurre más a las nenas, cuando hay una situación así tan desagradable, se genera una hormona, porque como hay una estimulación no deseada, pero inevitable en áreas tan sensibles, se genera esa hormona, la oxitocina, ¿sí? Y la oxitocina que se produce por esa estimulación física y anatómica genera un recuerdo de ese estímulo, ¿sí? Y eso se presenta, permítame, eso se presenta
cuando la persona, por ejemplo, el caso de, como a usted le ocurrió como una mujercita, se llega a presentar cuando se empieza a establecer ya una relación matrimonial estable con el esposo, etcétera, y se presenta de repente eso, y ese bloqueo surge, ese bloqueo espiritual y el trauma psicológico y cómo repercute, ¿no? Que ahí un poco más adelante tocamos ese punto, viene una disfuncionalidad en la armonía, en la buena relación íntima matrimonial. Viene situaciones hay diversidad de síntomas o signos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama dispareunia, y la dispareunia es el dolor femenino en la relación íntima y es psicológica. Y anatómicamente no tiene nada, está sana, pero el recuerdo es tan fuerte que se somatiza el trauma en el cuerpo, ¿ok? O también hay otro muy común que es la frigidez. La frigidez es la ausencia del normal, la libido o el deseo sexual femenino, que no está ausente por el mismo bloqueo o el trauma. Ajá. En el caso del varón, cuando es el caso del varón, que también tiene un antecedente de esa naturaleza, vienen situaciones, por ejemplo, diversidad de entidades en la fisiología masculina. Por ejemplo, la eyaculación prematura, la impotencia masculina, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene un origen de un trauma que ocurrió en la infancia u otro tipo de conductas que empiezan a manifestar las personas, ¿no? Pero ese no es nuestro tema. En su momento tocaremos algo así. Y eso genera ese tipo de problemas, ¿no? Este, y todo eso el Señor se encargó de solucionar. Sí, Luis, adelante. Tu micrófono. Perdón, hablamos de bloqueos espirituales, ¿no? Y de que Ujú. el Espíritu Santo puede sanar eso. Sí. Uno puede crear el ambiente en oración para sanar esos bloqueos, tantos personales, eh, y si, por ejemplo, se nos presenta en una ocasión de que viene alguien que obviamente conoce de Dios y con que nosotros detectemos algún bloqueo espiritual, por ejemplo, en una familia o en algo, cre- eh, debemos o se puede crear el ambiente espiritual para que todo eso sane y que el Espíritu Santo lo sane. Es muy buena tu pregunta porque los psicólogos lo que hacen es crear esos escenarios, porque son todas cosas de recuerdos, ¿sí? Los psicólogos trabajan mucho. Inclusive hay una especialidad en la psicología que se llama análisis transaccional, ¿sí? El que hace análisis transaccional. ¿Cuántos habían oído hablar de esa especialidad? ¿No? Bueno, un hermano que yo tengo eso hace. Él es médico, pero sí es psicólogo, y él usa el análisis transaccional. ¿Qué hacen ellos? Es gente muy, muy, muy cuidadosa. Él tiene una gran ventaja que conoce del Señor. Inclusive fue un tiempo director del Instituto Bíblico, un extraordinario maestro de la palabra. Y él conoce muy bien, por eso lo hace con mucha facilidad y mucha seguridad y mucho éxito, porque conoce la cuestión del espíritu y cree en las cuestiones del espíritu, ¿no? Bueno, como creyente. Entonces, lo que hacen los analistas en esa especialidad es que llevan al paciente a su niñez, como ocurrió con Lore, pero lo que ocurrió con Lore, con esta señora, fue una cuestión total y absolutamente manejada por el Espíritu Santo. Totalmente, ¿no? Bueno, los especialistas tienen que estudiar y tienen que meterse a una disciplina y no es fácil esa especialidad, porque algunos de ellos tienen que llevar a las personas a una profundidad de la situación. A veces utilizan la hipnosis, o sea, que no es muy recomendable. Y algunos usan acupuntura, que también se usa. Entonces llevan a la persona
a lo que ellos llaman el niño interior que todos tenemos. Según los postulados de esta especialidad, es que todos tenemos un niño interior que nunca crece, sino que siempre permanece en una infancia permanente, ¿no? Que no madura. Y que si ese niño, cuando éramos niños, físicamente hablando, ese niño físicamente, cuando teníamos, no sé, un año de edad o 3, lo que sea, y teníamos una mente de esa edad, obviamente, y tuvimos un trauma físico, un abuso, lo que ustedes quieran, este niño se queda con eso y lo absorbe, pero ahí se queda el recuerdo. Y seguimos creciendo en edad, seguimos creciendo, pero nuestro niño interior sigue teniendo ese recuerdo y anda jugando en nuestro subconsciente. Y cuando se generan escenarios como los que menciona Luis, que los psicólogos saben hacerlo, son profesionales en eso, y más esta especialidad, fabrican, fabrican el escenario por medio de la sugestión hipnótica, te llevan, miren, en este momento estás, tal vez hayan visto películas y eso donde hacen eso, ¿no? Si han visto películas, son analistas transaccionales los que lo hacen, ¿no? Pero es muy peligroso cuando no lo manejan bien, porque como regresan a la persona al mismo acontecimiento, al mismo momento de que está ocurriendo el trauma, y como no están tomando en cuenta al Señor ahí, al Espíritu Santo, están a expensas de la capacidad del psicoanalista, ¿no? Están a expensas de él. Y él les empieza a dirigir, bueno, ya lo lleva a ese momento y le dices, tú estás ahí, cómo es el lugar en donde estás, quiénes son las personas que te acompañan. Bueno, recrea el ámbito, lo recrea. Y dice, bueno, ¿y qué está pasando? No, pues me está haciendo esto, no, me quiere hacer esto, y la persona empieza a revivir todo lo que le pasó, y lloran y gritan y se ponen muy mal. Ahora, la habilidad de esos especialistas es sacarlos de ahí y decirle, no, 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 a ver, tranquilo, tienes tú el control, respira profundo, a ver, esto va a pasar, esto no, 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 esa persona tiene un problema, pero tú no lo tienes, en tu inocencia, tú no eres el culpable, etc. Una serie de argumentos que empiezan ellos, que lo saben dirigir, son profesionales en eso, ¿no? Y logran sacar a las personas, pero se van a tardar en ir quitando todas esas cicatrices que le quedaron, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo no trabaja así, como lo que nos ha relatado Lore, que es instantánea. En el Espíritu Santo es instantáneo, porque en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, cuando nos otorgó el perdón, ¿fue a pausas o fue instantáneo el perdón? ¿Cómo fue eso? Fue instantáneo. Él nada más lo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen de todos los tiempos, en todos los tiempos que la humanidad exista, perdónalos, Señor. Y el Señor, que es todopoderoso y es Dios mismo, en ese momento otorga el perdón eterno a todo el que crea. Maravilloso. Eso fue lo que pasó ahí con Lore, con esa experiencia que tuvo con esa persona. ¿Qué fue lo que pasó? Que el perdón otorgado por Cristo en la cruz, en ese momento que vino ese recuerdo, que lo sacó el Espíritu Santo, la sanó ahí y la hizo libre. ¿Me explicó? Y todos sí. Ahora, como creyentes, como que nosotros estemos haciendo una obra así, bueno, primero que tenemos que conocer bien el corazón del hombre, la mente del hombre, a través de estudiar la palabra de Dios. O sea, sí tenemos que estudiar la palabra de Dios. Bueno, por eso están estudios en la escuela de la familia, de ciencias de la familia, porque es donde vamos entendiendo y aprendiendo cómo funciona mente y espíritu en el hombre, ¿no? Sí, Lore. Ujú. Creo que pensando en lo que Luis decía, creo que es muy complejo y tiene que ver también con, o sea, para nosotros crear el ambiente de manera intencional, tiene que ser algo que el Espíritu Santo nos esté guiando a hacerlo, Sí, porque de lo contrario caeríamos en o manipulación sí. de querer hacer algo que Que después Dios no nos vamos, quería o sea, hacer. nosotros no podemos sanar a la persona, es el No, Espíritu Santo. así Y es. si nosotros
si no es el Espíritu Santo guiándonos a eso, Ujú. no, o sea, va a ser manipulación o que podríamos caer en llevar a la persona a la victimización en lugar de una sanidad. Exactamente. Ahora, es Y es peligroso, peligroso. les digo, porque los analistas que hacen esta labor así, tienen sí o sí que sacar a la persona de ese lugar, del pasado, porque se quedan atrapados permanentemente allí y se ponen peor. Miren, está en la Biblia. En la Biblia, el Señor Jesús lo describe cuando dice que, déjenme ver si lo encuentro, mejor el 12, sí, Mateo Ma- 12. Mateo 12 del 43 al 45. Vamos a leer, vamos a darle lectura, porque hay una parte clave que les quiero mencionar. 12:45 me dijo, ¿verdad? Sí, 12 del 43 al ahí 45. está, el espíritu inmundo que vuelve. Dice, cuando el espíritu inmundo, y habla de una cuestión espiritual, no mental, ojo con eso, no está hablando de una situación, la persona está afectada mentalmente, pero es por causa de un espíritu inmundo que tiene, ¿ok? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos o desérticos, dicen otras versiones, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí? O sea, fíjense qué tremendo es personas que tienen estas experiencias y que no está administrándole adecuadamente, ya sea alguien que lo hace sin tener la comunión. O sea, aquí realmente se requiere de autoridad espiritual para hacer esta labor, para hacer esta obra. Se requiere de autoridad espiritual, ¿sí? Si no, mejor ni hacerlo, ¿sí? Y como decía Lore, tiene que propiciarlo el Espíritu Santo. Pero sí que podemos hacer mientras. Bueno, sí lo podemos hacer mientras con nosotros mismos, si estamos siendo conscientes y nos viene el recuerdo, ¿ok? En ese momento es un trato íntimo, muy personal entre el Señor y nosotros. Lo podemos hacer. Pero cuando es a otra persona, yo sí les sugiero fuertemente que esa es una de las actividades que debe hacer alguien que tiene el llamado y está ya reconocido con una función pastoral, ¿sí? Sí lo tiene que hacer así. Fíjense, yo les voy a contar una experiencia personal, pues, ya que estamos hablando y abriendo nuestros corazones, ¿no? Bueno, esto ocurrió con un familiar muy cercano a mí, muy amado, muy querido, y les voy a contar qué le pasó. Así tal cual está aquí en la Biblia, así tal cual. Por eso es totalmente actual. Esta persona tenía un abonado en su casa, un estudiante de medicina que vivía le alquilaba una habitación y ahí vivía un joven que estaba estudiando medicina. Y diariamente ahí en el centro de la Ciudad de México, y diariamente se iba a la escuela de medicina. Pero pasó que en una ocasión el colectivo iba tan lleno que iba así, de esos han visto que van como antes, y ahora ya no lo hacen, ¿no? Pero así hasta afuera colgados, así, ¿no? Así en un acto de malabarismo. No sé si todavía pase. Bueno, en México sí pasa, pero aquí no pasa en Argentina. Y bueno, y pasó que cuando el colectivo dio vuelta en una esquina, cuando da la vuelta, la cabeza de él le pega a un poste y se muere. Ahí cae muerto. Y bueno, no regresó a casa, como venía de otro lugar, quién sabe, no sé de dónde, y no llegaba, pues ya mi conocido se preocupó y dijo, ¿qué pasó con este persona, no? ¿Qué pasó con él? Entonces fue a buscarlo y no, en las comisarías, que allá se llaman delegaciones de la policía, pues no, nada, no tenían ningún dato, nadie, hasta que fue a la morgue de la ciudad o al forense.
Y ella nos contaba que cuando entró al forense, al momento de ir a ver si estaba ahí el cuerpo, pues sí, ahí estaba, mal, ¿no? Mal. Y ella nos relata que cuando ella lo ve, sintió un golpe aquí como en el pecho, un golpe muy fuerte, ¡ah!, que hasta la aventó para atrás. Y bueno, ella pensó que había sido la impresión, ¿no? De ver un cuerpo así. Pero a partir de allí, ella tuvo como ataques de así fuertes, feos, de gritar, con unas fuerzas impresionantes. 5 varones fuertes que la sujetaban de manos, de pies, de la cabeza, no la podían detener, no la podían contener. Gritaba y los hacía para todos lados, se rompía, se arrancaba la ropa, hablaba y decía un montón de cosas, unos gritos espantosos. ¿Saben cuánto tiempo padeció? 50 años. 50 años. Y esas crisis le daban hasta 2 o 3 veces al día. Fue tanto así que tuvo que dejar de trabajar. Imposible, porque tenía que viajar luego después y ya no pudo ni trabajar porque le venían esas crisis tremendas. Fue a todo, psicólogos, psiquiatras de esa época, estoy hablando de hace, no sé, 70, 80 años, más, mucho. Llegó a ir hasta con curanderos, bueno, de todo, con tal, y nunca nadie pudo hacer nada, nunca nadie pudo hacer nada. Y se la pasaba, y no, y yo le dije, te callas y te vas. Y así yo ya me había enojado. Y de repente, miren, se fue para siempre, quedó liberada. Y recibió a Cristo, se fue con el Señor después de un tiempo, mucho tiempo después, ya bien, amando al Señor, estudiando su palabra, y fue liberada. Y esa fue una liberación que vivimos en carne propia. 50 años con la tortura. Imagínense usted, medio siglo viviendo con eso por la ignorancia, ¿no? Y bueno, así como ese acontecimiento que nos contó Lore que vivió, ajá, y que tuvo que pasar, que qué bueno que se dio con una forma tan espontánea. Y esa es la clave, debe ser espontáneo, no buscado, y debe ser propiciado por el Espíritu Santo. Él lo tiene que hacer, porque él sabe en qué momento hay disposición espiritual de la persona que tiene ese problema para que él pueda hacer su obra. Yo lo que te sugiero es que mientras sigas aprendiendo más y más y más, conociendo cómo es la dinámica de las personas, de la familia, para que llegues sí, sí, si tú tienes un llamado a eso, bueno, lo harás o el Señor te pondrá, Él sabe qué. Pero sí, sí es hermoso todo eso que hace el Señor. Y fue otra cosa. Y bueno, yo aprendí, mi esposa aprendimos que siempre las tinieblas tienen que doblar su rodilla, delante de la presencia del Señor. ¿Mm? ¿Eh? Entonces, esto que bueno, ya para cerrar, que estamos aquí viendo que abrimos este tema por cuestión de la vergüenza, ¿no? Eso es lo que podemos hablar con respecto a este punto de ser avergonzados. ¿Ven? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Yo lo que puedo concluir es que ustedes nos estamos dando cuenta, y así será el resto de este módulo, que no podemos separar las cuestiones de la mente y el alma del hombre de las cuestiones espirituales. Inevitablemente están bien vinculadas, pero eso sí, la solución por dónde viene a la mente del hombre, por las cuestiones del espíritu. Por ahí entra la sanidad y la restauración a través de Cristo. Como creyentes en Cristo, llenos de Él nos soluciona todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este módulo. Bien, ¿alguna pregunta para cerrar? ¿No? ¿Quedó claro todo lo que estuvimos viendo? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a detener la grabación.